Una vez más, estamos aquí para seguir explicándole unas cuantas cosas que son cosas importantes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las funciones compuestas, o sea, cómo uno puede buscar eh, las funciones compuestas. En este caso, ya en la pantalla tenemos algunas funciones compuestas que es f o f de x, o f, f o e. Vamos a explicarle cómo se debe buscar, o sea, para tener un buen manejo del concepto, y de ahí ustedes van a poder hacer cualquier otro tipo de las funciones compuestas. Espero que vayan a seguir prestando atención para que puedan entender mucho. Aquí tenemos un ejercicio que dice sean f de x es igual a 3x cuadrado más 1, 3x cuadrado más 1, eso es la función que tenemos, y la función g de x que es igual a 4x. Dice obtener la función compuesta g o f de x, f o g de x, f o f de x, g o g de x. Vamos a explicarle muy bien cómo ustedes puedan realizar este tipo de ejercicio. Para cualquier tipo de función, la regla o el principio es el mismo. Vamos a plantear la fórmula. En primer lugar, nos pidieron de buscar la función g o f de x. Entonces vamos a tener g o f de x, eso es igual a g paréntesis f de x. Es una fórmula muy importante. ¿Qué es lo que significa esa fórmula? Significa que si tenemos la función g que está aquí, la primera función es la primera función y f es la segunda función. ¿Qué es eso lo que quiere decir? Eso quiere decir que donde quiera que haya x en g de x, donde quiera que haya x en g de x, hay que sustituirla por f de x. Como la función g de x, vamos a reescribirlo de nuevo, la función f de x es 3x al cuadrado más 1, y la función g de x es igual a 4x. Yo reescribo eso para que ustedes puedan tener una buena visión. Entonces, en este caso, g o f de x es igual en g de x, donde quiera que haya x, la vamos a sustituir por la función f de x completa, donde quiera que haya x. En este caso ya tenemos un 4 en g de x, ponemos el 4 que es una constante y abrimos un paréntesis porque la función f de x es una función que tiene la suma de varias funciones. Hay una función que es 3x cuadrado y una función constante. Entonces vamos a sustituir donde quiera que haya x por la función f de x. Va a ser 3x cuadrado más 1. Entonces, en este caso, nada más hay que aplicar la propiedad distributiva. Entonces, hay que aplicar la propiedad distributiva. El 4 va a multiplicar por 3 y el 4 va a multiplicar por 1. Entonces, vamos a desarrollar. 4 por 3 da 12. Eso da 12 x cuadrado. Entonces, 4 por 1 va a dar 4. Siempre hay que tener mucho cuidado al realizar esta operación para que no cometen errores en la multiplicación. Eso es la primera parte que nos pidieron de buscar, que era g o f de x. La segunda parte, ustedes pueden ver que la segunda dice f o g de x. Seguimos para seguir explicándole. Necesitamos a f o g de x. La fórmula
sería, en este caso, la primera función que es f. Donde quiera que haya x en f de x, la vamos a sustituir por la función g de x. Entonces, ya tenemos la fórmula planteada. En f de x, donde quiera que haya x, la vamos a sustituir por la función g de x. Entonces, va a ser f o g de x es igual a 3 paréntesis a x va a ser, vamos a sustituir x por 4x, 4x elevado al cuadrado, más 1. Donde quiera que haya x, ustedes pueden visualizar en la función f de x. Hubo un 3 que es una constante, conservemos la constante normal y sustituimos donde quiera que haya x por 4x. Ya, podemos seguir. Y vamos a desarrollar en este caso. Hay que desarrollarlo en primer lugar esta expresión que está dentro del paréntesis. No podemos multiplicar 3 por 4, no se debe. No se debe porque la regla no permite eso. Entonces, lo primero hay que desarrollarlo dentro de lo que están dentro del paréntesis. Mantenemos el 3 normal, paréntesis. Ahora, tenemos un asunto muy simple, pero hay que saber la propiedad para poder desarrollarlo. Si tenemos k por x a la n elevado a la p, eso es igual a k elevado a la n por x elevado a la n por p. Ahora vamos a aplicar la propiedad. K es 4. 4 elevado a la 2 da 16. X elevado a la 2 va a dar x cuadrado. Porque esa x tiene una potencia 1 arriba. Entonces 1 por 2 da 2. Y conservemos esto. Más el 1. Más el 1. Perdón. Más 1. Vamos a seguir para que podamos terminar la función f o g de x. Eso es igual. 3 por 16 da 48. 48x cuadrado. Y más 1. Entonces aquí tenemos la función compuesta f o g de x. Vamos a seguir buscando las demás funciones compuestas. En este caso, ya ustedes pueden ver, la que sigue es f o f de x. Vamos a buscar ahora f o f de x. Eso es, en este caso, en la función f. En la misma función f, lo que nosotros va a hacer, vamos a sustituir donde quiera que haya x en f de x por ella misma, por f de x. Eso va a ser f o f de x es igual. Ustedes puedan ver en esta función, donde quiera que haya x, la vamos a sustituir por esta misma función. Vamos a proceder para que ustedes puedan entender mejor. Siempre hay que tratar de explicarle eso de una forma que sea mejor. En este caso seguimos para la explicación. Va a ser 3 paréntesis 3x de nuevo, 3x cuadrado. 3x cuadrado más 1. Sustituimos a f de x completa. Como la función f de x tenía una potencia 2 y lo elevamos a la 2. Más la constante que era 1 afuera.
donde quiera que haya x en f de x, lo sustituimos por f de x, ella misma. Ahora vamos a proceder para derivar. Entonces, el 3, como le había dicho, tiene que mantenerse afuera. Y luego, terminemos con el desarrollo. Va a ser, tenemos en este caso, a más b al cuadrado. Va a ser a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab. O sea, de otra forma, podemos reescribirla para que nos den el espacio. Vamos a quitar esa parte para escribir la propiedad. Entonces, a más b elevado a la 2. Eso es igual a la 2 más 2 veces ab más b cuadrado. También ustedes pueden ver esa misma propiedad de otra forma. Eso es igual a cuadrado más b al cuadrado más 2 veces ab. Entonces, f o g o f de x es igual a 3, se mantiene afuera, la primera parte al cuadrado. Vamos a elevar 3 al cuadrado y vamos a multiplicar 2 por 2. 3 al cuadrado da 9, va a dar 9x a la 4. Entonces, más la fórmula dice 2 veces la primera por la segunda. 2 por 3 va a dar 6. 6, 2 por 3 va a dar 6, va a ser 2 veces la primera. La primera es 3x cuadrado. Por la segunda, por 1, más la segunda al cuadrado, que es 1 al cuadrado, y más la constante 1 que estaba afuera. Seguimos. Eso va a dar f de x, eso es igual a 3 paréntesis 9x al cuadrado más 6x más 1, porque 1 al cuadrado es igual a 1, más 1 afuera. Yo conservo los paréntesis porque todavía no he desarrollado, o sea, no he aplicado la propiedad distributiva con el 3. Ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva con el 3. Ahora, 3 por 9, 3 va a multiplicar por 6 también, y 3 va a multiplicar por 1. La propiedad distributiva. 3 por 9 da 27. X a la 4, perdón. A la 4, aquí. Más 3 por 6, aquí lleva un cuadrado también. 3 por 6 da 18. 18x cuadrado, 3 por 1 da 3. Más 1. Entonces, f o f de x, eso es igual a 27x a la 4. No tiene otro término semejante. Estamos reduciendo los términos semejantes. 27x a la 4. 18x cuadrado, no hay más término que tiene cuadrado. Lo conservemos tal como es. 18x cuadrado. Más ahora, ellos dos son dos términos semejantes. Más 3 más 1 va a dar más 4. Ella es la función f o f buscada. Vamos a seguir con g o g. Entonces g o g de x, eso va a ser igual a la función g, donde quiera que haya x en g, la vamos a sustituir por ella misma, por g de x.
Entonces, G o G de X, eso es igual. G de X, recuérdense que G de X era 4X. Donde quiera que haya X en G de X, la vamos a sustituir por 4X. Va a ser el 4 es una constante, se mantiene afuera. Entonces, como hay X aquí, en G de X, la vamos a sustituir por 4X. Va a ser 4X. Cerramos paréntesis. ¿Y qué aplica la propiedad distributiva? 4 por 4 da 16. X. Ella es la función G o G de X buscada. Espero que esta explicación le haya servido mucho, que sigan practicando y sigan viendo al canal para que sigan entendiendo todo.